Mi grupo y yo vamos a hablarles sobre mecánicas de cuerpos deformables. Los mismos están conformados por Clara Valderrama, Fabián Yanis, Gabriela Zambrano, Sherlani Vega, mi persona Lourdes Galvez. Y mi compañera Clara va a empezar sobre el principio de los conceptos. Buenas, profesor. Bueno, la mecánica de cuerpos deformables trata pues del comportamiento de los cuerpos sólidos o también macizos que están sometidos a cargas, ya sean cargas en tensión o sea cargas a compresión. Lo que trata esta materia, pues, o sea, lo que va como a hallar, por decir así, es o a estudiar son las fuerzas internas y las fuerzas externas, los esfuerzos que ocasionan estas fuerzas y las deformaciones resultantes ocasionadas por las mismas. Bien, en la descripción, o sea, pues, ¿para qué necesitamos pues esta mecánica de los cuerpos? Pues porque necesitamos saber qué dimensiones se debe tener el material o debe tener el objeto para prevenir fallas, para tener una mejor economía, o sea, que salga pues económico, pero que sea seguro y pues duradero. También pues necesitamos saber cuánto se va a comprimir, necesitamos saber la resistencia máxima del cuerpo y cuánto, o sea, en qué momento va a ocasionar una ruptura y qué se debe tener en cuenta, qué factor de seguridad o qué se debe tener en cuenta para que no ocurra la ruptura. En las propiedades tenemos que pues debe ser isótropo, o sea que debe ser igual en todas las direcciones, o sea, debe ser como tu carga debe ser soportada igual en todas las direcciones, homogéneo, que debe tener las mismas propiedades en todo el material, y macizo, pues que debe estar continuo en toda su sección, transversal, y pues que no deben haber como teóricamente espacios entre sus átomos. Los principios por los que se maneja esta mecánica es por las fuerzas internas. El primero es que las fuerzas internas son nulas, o sea, las fuerzas de fabricación, o sea, de cuando se está creando el material, no se toman en cuenta como las fuerzas moleculares, sino que, o sea, esas fuerzas que son antes de la carga no se toman en cuenta. Bien, el principio de Saint-Bernard, que es que el valor de las fuerzas lejos de la carga permite pues realizar los cortes para poder desarrollarlo como estáticamente. Y el principio de superposición pues nos dice que este objeto, que este material debe ser lineal y que los desplazamientos deben de ser casi nulos con respecto a su tamaño, con respecto al tamaño de la carga, o sea, no debe haber como que una parte más delgada y otra parte más gruesa del material, sino que debe ser pues igual. Pues como historia podemos decir que desde siempre se ha tratado pues que la teoría y la experimentación pues van como de la mano, ¿no? Pero hace muchos años pues Galileo Galilei y pues Leonardo da Vinci, ellos se fueron más por el lado de la experimentación, de hacer experimentos con materiales como alambres para ver como su resistencia o cuando se iba a comprimir o cuando se iba a tensionar. Y pues ellos fueron más como experimentales y no llegaron a nada teórico. Pero pues Leonhard Euler sí se fue como por la teoría y de la teoría de él se tiene como las bases para la mecánica de cuerpos deformables que conocemos. Y los tipos de cargas pues tenemos que son de tres tipos, que pueden ser las concentradas, o sea, las que están en un solo punto, las distribuidas, que pues como su nombre lo indica, se distribuyen en la viga o en el objeto que estemos estudiando, y los momentos que son como pues la rotación sobre el eje que ocurra en el objeto. Gracias. Por consiguiente, yo les voy a hablar sobre más conceptos de cargas. Bueno, primero está la carga estática, que hace referencia a la carga que el actuador lineal detecta cuando está en el estado sin alimentación y sin movimiento. Por consiguiente, está la carga dinámica, que hace referencia a la carga que el actuador detecta cuando se alimenta y se extiende o se retrae.
Carga de impacto. Las cargas dinámicas producidas por el impacto de un cuerpo en movimiento pueden originar en la estructura o en ella efectos vibratorios. Y está la carga de distribución periódica, que los valores máximos se repiten en intervalos determinados de tiempo. Ok, el estado general de carga se pueden dividir en los siguientes estados simples. Está primero la fuerza axial, que la Fx que actúa a lo largo del eje longitudinal y produce una tensión. Está la fuerza transversal, que el Fy y Fz que actúan perpendicularmente al eje longitudinal. Siguiente está el momento mz, el mz que producen el efecto conocido como flexión. Y está el momento mx que producen el efecto conocido como torsión. Por consiguiente, nos hacemos una pregunta. ¿Cómo analizo los esfuerzos internos de una barra prismática? Primero tenemos que saber qué es una barra prismática, que es literalmente una barra que tiene las mismas, es igual, o sea, es igual en su forma. Entonces aquí podemos ver un mapa de cómo llegamos a eso. Primero tenemos que se requiere efectuar un corte imaginario en esa barra. De segundo, se toma perpendicularmente el eje longitudinal de la barra que se conoce como sección transversal. Siguiendo el camino, tenemos que la carga de tensión P actúa sobre el extremo derecho del cuerpo libre y el otro extremo generan fuerzas. Por consiguiente, la intensidad de la fuerza por unidad de área se denomina como esfuerzo. Y como penúltimo, tenemos que el esfuerzo es una distribución uniforme sobre la sección transversal. Su resultante debe ser igual y opuesta a la carga aplicada en P. Y de último, llegando al final, tenemos que se obtiene la ecuación del esfuerzo uniforme en una barra prismática de área cargada axialmente. Como pueden ver, la fórmula es la carga sobre las áreas transversal. Ahora mi compañera Gabriela Zambrano le va a hablar un poco más de deformación y desplazamiento. Ok. A mí me toca hablarles sobre deformación y desplazamiento. Mientras que la deformación es un cambio en la forma o dimensión, el desplazamiento es un cambio en la posición. Como podemos ver en la imagen, se ve un cuerpo en estado original, se ve un cuerpo deformado, que se ve el cambio en la forma, en la dimensión de este, y se ve un cuerpo desplazado que este sufrió un cambio en su posición. La variación total de longitud que sufre una barra sometida a una fuerza axial se conoce como deformación y se representa con la letra delta. Esta variación es acumulativa y el alargamiento de la barra por unidad de longitud se conoce como deformación unitaria y se representa con la letra griega epsilon. Y podemos ver que se determina con la ecuación que se ve en pantalla. Siguiente diapositiva. Diagramas de esfuerzo y deformación. El esfuerzo se calcula dividiendo la fuerza de tensión entre el área. Si se utiliza el área reducida en este cálculo, se obtendrá el esfuerzo real. Y en cambio, si se utiliza el área original, el esfuerzo será entonces el esfuerzo nominal. ¿Qué es la deformación nominal? La deformación unitaria axial se determina dividiendo la deformación entre la longitud calibrada L. Y si se emplea la longitud calibrada inicial, se obtiene la deformación unitaria nominal. La deformación real, esto quiere decir que como la distancia aumenta a medida que se aplica la tensión, si se empieza la longitud instantánea, se obtiene la deformación real. El diagrama de esfuerzo, deformación del acero estructural, que este es un material muy utilizado ya sea para la realización de puentes, edificios, etc. En el diagrama podemos observar el esfuerzo de formación unitaria para un acero estructural típico en tensión. Como podemos ver en el diagrama de abajo, desde el punto inicial al punto A, se dice que son proporcionales, por lo cual hay una región lineal. El punto A es considerado como el límite de proporcionalidad. El punto B es considerado como el esfuerzo de fluencia y del punto B al C se dice que existe el fenómeno de plasticidad perfecta o fluencia. Del punto C al D existe el fenómeno de endurecimiento por deformación
El punto D es considerado el esfuerzo último. Del punto D al E existe el fenómeno de extinción y el punto E es conocido como fractura. Elasticidad y plasticidad. La elasticidad es la capacidad que tiene un cuerpo de volver a su forma original tras quitarle la fuerza. En cambio, la plasticidad no vuelve a su forma original. Ahora la elasticidad y ley de Hooke. Un material que se comporta elásticamente y además presenta una relación lineal entre el esfuerzo y la deformación es linealmente elástico. La relación entre estos dos parámetros se conoce como ley de Hooke y se representa en la ecuación que vemos en pantalla. La constante E es conocida como módulo de elasticidad o módulo de Young y es una medida de la rigidez del material. Y también representa la pendiente en el diagrama de esfuerzo de deformación. En la imagen que vemos abajo, se puede ver la deformación elástica en una barra y en el punto 1 su forma inicial, el punto 2 una fuerza que se le aplica y podemos ver cómo en el punto 3 retorna a su forma inicial. Muchas gracias. Ahora mi compañera continuará con el tema. Bueno, yo les hablaré sobre el esfuerzo último y el esfuerzo admisible para que sepamos qué viene siendo el factor de seguridad. Entonces nos preguntamos, ¿qué es el esfuerzo último? Con esto nos referimos a la máxima carga que se puede aplicar a un elemento antes de su ruptura, mientras que el esfuerzo admisible viene siendo la carga que lleva el elemento en condiciones normales. A este tipo de carga también se le conoce como carga de trabajo o de diseño. La relación entre la carga última y la carga admisible es lo que se viene a conocer como factor de seguridad. El factor de seguridad lo definimos como la carga última entre la carga admisible, pero también el factor de seguridad puede estar en términos de esfuerzo, entonces vendría quedando como factor de seguridad es igual al esfuerzo último entre el esfuerzo admisible. La determinación del factor de seguridad es una tarea muy importante y si se escoge muy pequeño, la probabilidad de falla se torna demasiado grande, mientras que si se escoge muy grande, el diseño resultante será muy caro y poco funcional. Para el factor de seguridad debemos tener en cuenta algunas consideraciones, como lo son las variaciones que ocurren en las propiedades de los materiales debido al calentamiento, enfriamiento o deformaciones durante el almacenamiento, transporte o construcción. También tenemos que tener en cuenta los números de ciclos de carga que pueden esperar durante la vida de la estructura, los tipos de cargas que se consideran en el diseño o que pueden ocurrir en el futuro, los tipos de falla que pueden ocurrir frágiles o dúctiles y el deterioro que puede ocurrir a largo plazo en un futuro. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el esfuerzo cortante. Este actúa paralelo a la superficie y se debe al efecto de las fuerzas cortantes. Si la fuerza cortante se resiste sobre un solo punto o sección, es un esfuerzo cortante simple, y si la fuerza se resiste a través de dos secciones, hablamos de un esfuerzo cortante doble. Este esfuerzo cortante se define como fuerza tangente a la sección transversal entre el área de la sección transversal. Mientras que tenemos la deformación angular, estos son originados por el resultado de los esfuerzos cortantes. Gracias. Bueno, ahora tenemos lo que viene siendo el glosario de los términos que nosotros como grupo consideramos que son los más importantes. Bueno, tenemos lo que es la mecánica de materiales, que vendría siendo la rama de la mecánica aplicada, que trata del comportamiento de los cuerpos sólidos sometidos a diversas cargas. Tenemos lo que es el esfuerzo. Estas son las fuerzas internas que se generan dentro de cuerpos sometidos a carga. Tenemos lo que es la deformación. Este es el cambio en la forma de un material que resulta de la aplicación de fuerza y es medida por el cambio de su longitud. Tenemos lo que es la elasticidad,
Bueno, esta vendría siendo lo que es la propiedad de un material mediante la cual regresa a sus dimensiones originales cuando se hace la descarga. Y tenemos el término también de plasticidad, que este viene siendo la característica de un material por lo cual experimenta deformaciones unitarias inelásticas, más allá de la deformación unitaria en el límite elástico. Tenemos lo que es la tensión, por ejemplo, la tensión y la compresión. La tensión la podríamos ver en el caso de cuando se ve una barra estirada por una fuerza P, a esto se le conocería como tensión. Y si se invierte la dirección de estas dichas fuerzas, esto se le conocería como compresión. Tenemos también el término de carga admisible. Esta vendría siendo la carga menor del material con la que viene desde su fabricación. Este se relaciona con la carga máxima para obtener el factor de seguridad. Tenemos lo que es la resistencia, que es un término general que se refiere a la capacidad de una estructura para resistir cargas. Y también tenemos lo que es la termofluencia. Esto se ve cuando los materiales se cargan durante periodos largos. Algunos de ellos desarrollan deformaciones unitarias adicionales. Y a esto se le conocería como termofluencia. Muchas gracias.